Mateo capítulo 24. Vamos hermanos a estar hablando sobre la segunda venida de Cristo. Algunas cosas muy importantes, o mejor dicho, muy importantes, pero muy básicas, de las cuales debemos estar conscientes de ello. Hay muchas cosas muy profundas, de la cual nos llevaríamos, la verdad, mucho tiempo para analizar y tratar de entender, y muchas de esas, al día de hoy, son profecías que no se han cumplido. Y al ser una profecía no cumplida, es un tema que se ha debatido mucho a través de los años de diferentes iglesias, denominaciones, religiones, que se puede malinterpretar o dar una información no correcta. Entonces, yo personalmente, evito hablar mucho sobre un tema que personalmente desconozco al 100%, porque toda enseñanza, toda palabra que salga de mi boca, yo voy a rendir cuentas de ella. Y no quiero equivocarme, no quiero decir una cosa por otra y que yo tenga que entonces rendir cuentas y que algunas personas puedan salir pues con un mal conocimiento en algo que yo dije. Entonces conozco predicadores, personas que han compartido la palabra y afirman y dicen, y la verdad yo me quedo así como, es una profecía que aún falta por cumplirse. Y pueden pasar tantas cosas en el ínter de cómo esa profecía realmente, al final, al punto final, cómo se va a cumplir, cómo se va a llevar a cabo todo. Me acuerdo cuando yo era niño y se hablaba sobre la marca de la bestia. Algunos presentes a lo mejor todavía traen aquí de que nos aseguraban. Salían folletos que vamos a tener el 666, ya sea aquí o acá, y así salía la imagen en los folletos, las personas caminando con el 666, y al paso del tiempo, las versiones, la enseñanza ha cambiado, y ahora empezaron a hablar del chip, el microchip, que se inserta bajo la piel, y ni se ve, ni se no. Entonces, de cuando yo era niño al día de hoy, las enseñanzas han cambiado mucho, y es ahí donde yo digo, yo no voy a entrar en detalles que yo no tengo un conocimiento claro y pleno. Lo que yo sí puedo decir es, Cristo vendrá. Cristo vendrá. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, de que Cristo vendrá. Para empezar, quiero mencionar con respecto a la segunda venida de Cristo, tomando en cuenta lo que ya he dicho de enseñanzas que hay al respecto. Hay tres enseñanzas con respecto a el rapto de la iglesia. Tres diferentes enseñanzas. Cada una de estas enseñanzas, de alguna manera u otra, escúcheme bien, de alguna manera u otra, toman pasaje de la Biblia, toman versículos para tratar de respaldar su enseñanza. Repito que a la fecha sigue siendo profecía, no se ha cumplido. Cuando tenemos una profecía ya cumplida, podemos regresar a ella y entonces hablar y enseñar claramente, porque ya tenemos el cómo terminó. Esto aún no termina. Tres enseñanzas diferentes. No me voy a meter profundamente a las tres enseñanzas. Yo enseñaré una enseñanza, la que yo creo que es así, como iglesia, la que enseñamos. Con todo y eso, hermano, escúcheme bien.
Si esa enseñanza no te agrada, diga conmigo agrada. Porque de repente hay muchas personas que se van con el agrado. No te cuadra. Y la otra palabra clave que voy a usar, discúlpeme, a lo mejor es un poquito fuerte, pero no te conviene. No te conviene, ¿me escucho bien? ¿Verdad que está fuerte la palabra? Porque hay muchas cosas en la vida. La vida está llena de cosas que nos convienen y que no nos convienen. Y creo que normalmente no nos vamos tras lo que no nos conviene. Digo, ¿alguien lo hace? Pues nos vamos con lo que nos agrada, con lo que nos conviene. Entonces, pero en esta enseñanza hay una parte de ella que para algunos puede ser de conveniencia, y lo voy a abrir un poquito más para que entendamos lo que estoy diciendo. Tiene que ver rapto y tiene que ver con tribulación. Rapto y tribulación. Y entre las tres enseñanzas que mencionaré brevemente, una de ellas enseña que la iglesia no va a pasar tribulación, que la iglesia va a ser raptada antes de que la tribulación empiece. Usan algunos pasajes bíblicos, pero como lo vamos a ir viendo hoy, no lo suficientes para realmente decir, pues sí, es que así es. Y ahí es donde entonces yo digo que es una doctrina de conveniencia, porque ¿quién quiere pasar tribulación? ¿Quién quiere pasar los tiempos? Nadie quiere. Entonces, si hay una enseñanza que me dice la iglesia no va a pasar, la iglesia Dios la va a raptar, la va a sacar de la tierra antes de, digo, pues amén, digo, me apunto, esa me conviene. Hay una segunda enseñanza, seguramente de las tres la menos usual, que dice que la iglesia va a ser raptada a mediados de la tribulación. Los que no tienen mucho conocimiento con respecto a la tribulación es un periodo de 7 años. Hay una profecía en el libro de Daniel de 70 semanas. No tengo el tiempo para entrar en todo esto, pero de estas 70 semanas se han cumplido 69. Cada semana era un periodo de 7 años. Y la semana que falta, son los últimos 7 años que faltan, es el periodo de la tribulación. Es ese periodo donde algunos entonces dicen la iglesia será sacada, será raptada de la tierra, justo cuando el anticristo se presenta y dice yo soy, y empieza la tribulación, la iglesia será raptada. La segunda enseñanza es que a mediados de la tribulación, o sea, 3 años y medio después de que inicia la tribulación, entonces es cuando la iglesia será raptada. La tribulación incluso se conoce como los primeros 3 años y medio, se le llama tribulación. La última parte, los siguientes 3 años y medio, se le conoce como la gran tribulación. Una diferencia: los primeros 3 años y medio el anticristo hace pacto, el anticristo dice yo soy el Cristo, yo soy el bueno, yo soy por quien estaban esperando, habrá señales, habrá milagros, habrá muchas cosas, muchos se dejarán llevar o engañar por este hombre, el anticristo, pero al paso de los primeros 3 años y medio, él va a romper ese pacto o lo que él estaba haciendo, y entonces va a querer establecerse tal cual como el Mesías y demás. Y entonces la enseñanza dice que la iglesia será raptada en ese instante, a mediados de la tribulación. Y la tercera enseñanza, que es la que creo, la que enseño, la que como iglesia enseñamos, es que la iglesia pasará la tribulación, la gran tribulación, y entonces es cuando viene el fin, es cuando aparece el Hijo del Hombre en las nubes, que viene por su iglesia.
esto no quiere decir, seguramente lo ampliaré un poquito más adelante, esto no quiere decir entonces que no habrá un rapto. Sí, Jesús viene por la iglesia, sí habrá un rapto. El detalle, la pregunta es, ¿cuándo y cómo? Si usted ya estudió Vida Cristiana 4, este es un tema que se enseña en Vida Cristiana 4. Y, diga conmigo, y si usted ya atravesó esa enseñanza y le enseñaron algo diferente a lo que yo voy a enseñar ahorita, véanme, por favor. Coménteme, dígame qué le están enseñando o qué le enseñaron en su momento, por favor. Pero voy a leer, ya les dije Mateo, ¿verdad? Déjenme leer una cita antes de Mateo, si la quiere buscar bien, si no, anótela nada más. Pero en Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 16 y 17, inicio con estos dos versículos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Si hay una palabra en este tema que usted pueda guardar en su mente, en su memoria, será la palabra trompeta. Es una palabra clave en toda esta enseñanza, porque y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre, pido en estos momentos que me des claridad en mis palabras, que pueda expresar, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que podamos entenderla. Dudas que pueda haber, Señor, situaciones que se puedan levantar, mi Dios, tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, traiga paz a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, habiendo mencionado las tres enseñanzas que hay, me voy a enfocar un tantito en la primera que mencioné, que dice, la iglesia no pasará tribulación, la iglesia será arrebatada, habrá el rapto antes de que empieza la tribulación. Yo le hago una pregunta, y sobre todo a aquellos que no han estudiado vida cristiana, porque esto se les enseña ahí. ¿A raíz de cuándo existe esa doctrina? Esto es importante, porque nuestra doctrina, lo que creemos y lo que enseñamos, debe ser basado en la palabra que es desde un principio, no en algo que se dio cientos de años después. Entonces, esta doctrina de que la iglesia será arrebatada antes de, y añado a esto, es una, a pesar de que tiene algunos cientos de años que surgió esta doctrina, es la doctrina más enseñada en las iglesias. ¿Por qué? Porque es la doctrina de conveniencia, es lo que digo yo más prefiero. Repito, nadie quiere atravesar estos tiempos de tribulación. Entonces, si hay una doctrina que me dice que no vamos a pasar la tribulación, esto es algo que a mí entonces me agrada. Pero esta doctrina de el rapto secreto, guarde esta palabra en su mente, rapto secreto, porque la Biblia no nos enseña de un rapto secreto, no nos enseña de algo que
Nadie sabía que se iba a dar y simplemente de repente se dio. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo es llevado al cielo, está en el monte con sus discípulos y los discípulos se quedan viendo. Yo lo mencioné hace poquito, como el globo que trae el niño en el jardín y lo suelta, y ¿qué hacen todos? Los hermanitos, los papás, todos se quedan mirando al globo hasta que pues así estaban los discípulos cuando Cristo parte, y las palabras que ellos recibieron fue: el mismo Jesús que fue tomado de vosotros regresará. Y dice que regresará de la misma manera. Y la Biblia nos enseña que todo ojo le verá. En ningún lugar en toda la Biblia vamos a encontrar una venida de Cristo secreta. Cristo viene por su iglesia. No hay venida secreta. Todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. En lo que leíamos ahorita en Tesalonicenses, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo sucederá todo esto? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Cuando Cristo venga a resucitar muertos. Cuando Cristo tome a los que aún están vivos y se los lleve. O sea, no habla de otro rapto, no habla de otra venida. Esa es la venida: voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa trompeta, la última trompeta, la leemos bien claramente en el libro de Apocalipsis. Se tocará cuando Cristo venga en las nubes a llevarse a su iglesia. Regreso a esta doctrina, a la historia de esta doctrina del rapto secreto o del escapismo. Así se conoce la doctrina del escapismo. En el año 1830, un matemático que me saque la cuenta al día de hoy, ¿cuántos años van de esto? ¿1830, 1930, 100 años, 1030, 200 años, quitemos 196 años? Ok, ¿está conmigo? ¿Hace cuántos años de esta doctrina de escapismo? 190. ¿Cómo ve? Vamos a abrazar una doctrina y que además en 1830 se da la doctrina por una profecía. Entendamos, la profecía sale de la boca ¿de quién? No les escuché. La profecía sale por la boca ¿de quién? Por acá lo escuché. De un hombre. ¿Y cuántos hombres, cuántas personas, mujeres, hombres, cuántos no se han levantado bajo profecía y han dicho cosas que no son de Dios? Y créeme que tú y yo hemos conocido personas así, hemos escuchado profecías así, y que dicen: Dios dice. Aguas. Ahí dice la palabra, Corintios, que toda profecía necesita ser juzgada. ¿Me escuchó bien? Cuando alguien viene conmigo, hermano, perdónenme, pero así soy. Alguien viene conmigo y tengo palabra de Dios para ti. Esa palabra, esa profecía, tiene que ser juzgada por 2 o 3 personas. Juzgada a la luz. Aprovecho ahorita que la traigo. De la Biblia. Si la profecía no se alinea, si sale un poquitito de lo que la palabra enseña, deséchala. Pero es que iba a decir nombre, pero no lo voy a decir.
Pero es que fulano la dijo. Pues haya sido el Papa. ¿Estamos conmigo? No porque alguien se levanta y diga Dios dice, vamos a creer. La profecía necesita ser juzgada y la profecía necesita ser confirmada. Y entonces en 1830, una señorita en el país de Escocia profetiza diciendo que Cristo iba a venir a raptar a la iglesia en secreto, por sorpresa. No iba a haber ningún tipo de señal antes de, no se iba a ver ni a Cristo cuando esto pasara. Simplemente de repente la iglesia se iba a ir. Y creo, algunos seguramente hemos visto hasta películas sobre el rapto. Hay canciones, de repente en el radio escucho que la están poniendo. Y ponga la canción del rapto. Yo voy manejando así como... ¿Sí me he visto enojado? No me quiere ver. Pero voy escuchando la canción. Se oye un grito, un lamento, mucha gente, y yo digo, ¿qué? Antibíblico. Falta conocimiento de meterse a la palabra, o simplemente, repito, una doctrina de conveniencia. Es que me llena de paz. Saber que el Señor va a venir por mí antes de, gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, déjeme continuar porque tenemos que atravesar el capítulo 24 de Mateo. Pero esa profecía entonces que se dio en 1830, casi hace 200 años, un predicador que la escuchó de apellido Darby, este hermano Darby tenía medios económicos fuertes. Cuando él escucha esa profecía, empieza a buscar versículos en la palabra y agarra varios versículos para armar entonces una doctrina, y cuando la tiene armada, manda a imprimir miles, millones de folletos que llegaron a todo el mundo, salieron, y es de la manera que la doctrina, esa doctrina del rapto secreto empieza a salir. Quiero leer en 2 Timoteo, ahorita vamos a llegar ahí a Mateo, pero en 2 Timoteo quiero leer este pasaje en el capítulo 4, 2 Timoteo 4, los versículos 3 y 4, y esto pues no únicamente se aplica a esta doctrina de la cual estoy enseñando. Esto se aplica a muchas cosas que hemos vivido en el transcurso de los años y que, iglesia, nos falta por vivir. Tengamos mucho cuidado. Esto nos está advirtiendo de lo que puede suceder si no tenemos cuidado. Y dice la palabra, porque vendrá tiempo. Vendrá tiempo. Si en tu vida, a tu alrededor no ha llegado, vendrá. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Vendrá. No es a lo mejor. Esto va a pasar tarde que temprano. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a lo que el oído quiere oír, a lo que la persona quiere realmente vivir, y no a una realidad que está establecido en la palabra de Dios. Ok, antes de empezar leyendo en Mateo 24, quiero mencionar
sobre la trompeta. Les dije que era una palabra muy clave en este tema de la segunda venida de Cristo. La palabra trompeta con respecto a la venida de Cristo. Entonces, voy a leer, sí, algunos versículos en Mateo, ahorita, y enseguida vamos a leer algunos otros versículos también, en otra parte de la escritura, antes de que empecemos a ver versículo por versículo ahí en Mateo. En Mateo 24:31, abra su Biblia, Mateo 24:31. ¿Qué dice al respecto? Recuerde que la palabra clave que estamos buscando, hablando, es la palabra trompeta. ¿Cuántos se acuerdan de aquel himno que a veces cantamos? Se acostumbra mucho cantar en los sepelios. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que Salvador... Cuando los llamados entren a su sed. O sea, ¿de qué está hablando? La trompeta. Cuando la trompeta suene, tenemos que entender trompeta y cuándo es que esa trompeta sonará. Entonces dice el versículo, ¿qué dije? 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Si esto no es rapto o de venir por su iglesia, nos está diciendo, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Cuando la trompeta suene. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Vamos a seguir hablando sobre la trompeta. La segunda mención que voy a hacer de ello, ya lo leíamos en Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo? Cuando esa trompeta suene con voz de mando, arcángel de Dios y la trompeta de Dios. Cuando esa trompeta suene. La tercera mención que voy a hacer al respecto la encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. En el versículo 51 y 52. Ok. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. ¿Cuántos les gustan los misterios? Ok, ahí les va. No todos dormiremos. ¿Sí sabe qué está diciendo? No todos dormiremos. No todos nos vamos a petatear. ¿Sí está? Dormir, morir, lo mismo. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Usted estudia sobre las trompetas en la Biblia y nos enseña sobre 7 trompetas. La final es la séptima. La séptima trompeta, léalo, búsquelo en Apocalipsis, es cuando Cristo viene por la iglesia. Es cuando se tocará la última y gran trompeta, la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados. Hasta ahí. Ok. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 11. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 11.
versículos 15 al 18. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 11, 15 al 18. Dice la palabra, el séptimo, ¿cuál? El número 7. ¿Está conmigo? El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La séptima y última trompeta. Muy bien, habiendo entonces hablado ya sobre la trompeta, sobre el evento relacionado al toque de la última y gran trompeta, la séptima, que es la venida de Cristo, entonces vamos a analizar versículo por versículo el capítulo 24 de Mateo. ¿Ya estamos ahí? Aguántame porque yo no. Ok, Mateo 24. No iba a leer desde el primer versículo, pero bueno, pues aprovechamos estos primeros dos versículos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora esto fue profecía. El templo lo van a destruir. Algo importante, que no lo tengo anotado en mis notas el día de hoy, pero diga conmigo, para que Cristo venga, hay algunas profecías que aún tienen que cumplirse. Entre ellas, la reconstrucción del templo. De igual manera, déjenme le digo, las construcciones hoy en día, casi que de la noche a la mañana las levantan, con todo lo prefabricado y las grúas que usan y demás. Digo, levantan. ¿No le ha pasado que tiene una avenida principal donde siempre circula, siempre pasa, y de repente casi que de la noche a la mañana pasa y ya hay un Oxxo en la esquina? Y se queda así como, ¿este dónde salió? De igual manera, el templo del Señor, que se tiene que construir de un momento a otro, se puede hacer. Entonces, sigo leyendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Mire, desde los tiempos de Jesús, los discípulos de Jesús tenían comezón de oír sobre esas cosas, tener más información. Y es por eso que al día de hoy, en el transcurso de los cientos de años, cuántas personas, profetas, no se han levantado hasta dando fechas de cuando Cristo iba a venir, y pasó la fecha y no se cumplió. ¿Se ha dado cuenta de ello? Entre ellos, los que andan por ahí tocando casas.
Tan fue así que la última fecha que fijaron y que pues, no vino Cristo, ellos aún añadieron y dijeron, es que solamente nosotros, testigos de Jehová, que tenemos ojos espirituales, podemos ver esa venida del Señor. O sea, nada que ver con la Escritura, porque la palabra del Señor dice que todo ojo le verá. Pero los discípulos tenían dudas, los discípulos querían saber más, como muchos de nosotros, y en esto no hay mal. Simplemente tengamos cuidado de lo que estamos realmente permitiéndole a la gente enseñarnos y que lo tomemos como una enseñanza tal cual. Entonces los discípulos decían, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fin del siglo es el fin del tiempo, el fin de la era de la iglesia, cuando llegará el fin del tiempo. Y respondió Jesús diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, a los más cercanos a Él. Se lo dice a la iglesia, se lo dice a sus hijos, no lo está diciendo a nosotros. No te dejes engañar, porque habrá muchos engañadores allá afuera. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Hay guerras? ¿Ha habido rumores de guerras? Sí. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Escucha bien? Aún no es. Sí, muchas guerras, y lo vamos a leer un poquito más adelante. Nación contra nación, reino. Tranquilo, aún no es el fin. O sea, todavía falta más. Diga conmigo, más. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y digo, lo hemos vivido. Hace 2 meses fue un terremoto en Turquía, donde ya no sé ni en cuánto quedó la cuenta, pero miles de personas perdieron la vida. Y todo esto es para que nos vayamos con el Señor. Así dice. Será principio de dolor. Principio de dolores. Entonces, os entregarán ¿a qué? ¿Os entregarán a qué? ¿Sí tiene su Biblia ahí abierta? ¿Los van a entregar a qué? Ay, no, hermano. Yo voy a ser raptado antes de... Ajá. Y luego, Chuchita, los entregarán a tribulación. Y no queda aquí. Y os matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos están pasando esto ahorita? Yo diría que muy poquitos. Muy poquitos. Sigo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin. ¿El que qué? Persevere. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo es el fin? ¿Hasta cuándo es el fin? Hasta que se acabe, hasta que termine todo esto. Y sigue hablando, pues entonces todavía lo que falta.
El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo pregunto, ¿el evangelio ha sido predicado hasta cada rincón del mundo? ¿Cómo ven? Falta mucho. Y añado una pregunta a lo mejor incómoda. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar para que el evangelio sea predicado hasta el fin? Hasta cada rincón. Buenos días. Añado este pensamiento. Si la iglesia, estoy adelantando, será predicado el evangelio a toda nación, a todo lado, y entonces vendrá el fin. Esta es una promesa, es un pero para que pueda cumplirse todo. ¿Quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado. Si tú crees que porque tú le hablaste a esa persona y se entregó a Cristo, no, tranquilo, no saludes con sombrero ajeno. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, ¿de acuerdo? Otra pregunta: ¿dónde habita el Espíritu Santo? Dice la palabra: ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros, la iglesia. No anda el Espíritu Santo ahí por las calles a ver a quién, cómo y no, el Espíritu Santo está aquí. Y Dios ha prometido querer usarnos a nosotros a través del Espíritu para hacer lo que es necesario hacer. ¿Está conmigo? Entonces, se la voy a poner de esta manera. Se hace presente el anticristo, dice yo soy. Y la iglesia dice, pues ya nos vamos en el rapto. Y entonces se oye un grito, un lamento, una nave, y se los llevó. Ok, sucede todo esto. Se lleva a la iglesia. No sé si te fuiste o no, pero yo pregunto, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó? Se fue. Se fue con la iglesia. ¿Está conmigo? Se fue con la iglesia. Pero va a estarse predicando el evangelio y va a haber personas salvas durante el tiempo de la tribulación. ¿Sí está conmigo? Pero ¿quién es el que convence al mundo de pecado? Pero si el Espíritu Santo ya no está, porque la iglesia ya no está. Entonces, son cosas que hay que pensar. No le digo que está loco. Hay que empezar a analizar un poquito. Hay que empezar a analizar un poquito lo que la palabra del Señor dice. Entonces llegamos al versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, habría que leer mucho en el libro de Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces. Está conmigo en su Biblia, me está siguiendo. Porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación. Si usted recuerda cuando empezamos a leer,
se atravesó la palabra, habrá tribulación. Ahorita ya llegamos a esta otra parte que dice, porque entonces habrá, ¿qué? Gran tribulación. Esa semana de 7 años del tiempo de tribulación, la primera parte, la primera mitad, la tribulación, la segunda mitad, la gran tribulación. Hasta ahorita ya leímos sobre las dos cosas aquí en esta cita. Habrá tribulación, y luego dice, y habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No está hablando que el tiempo de tribulación vaya a ser acortado, está hablando de los días. Hoy estamos casi que a finales de abril, 4 meses de este año, se va empezando. ¿Dónde se va el tiempo? Los días se están volviendo tan cortos. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, hasta los escogidos. ¿Cuántos engañados hay aquí? Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, y está hablando de la venida de Cristo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Todo ojo lo va a ver. No habrá manera de ocultar. No hay manera de decir, es que vino secretamente. Algunos que enseñan esto dicen, es que va a venir, pero no va a pisar la tierra. La Biblia no enseña nada de esto. Nada de esto. Sigo leyendo. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. No tengo la cita aquí anotada, pero nos vamos a Apocalipsis, y hay una cita que está hablando de esta cena donde llegaron las águilas a comerse todos los cuerpos, y nos está hablando de esa cena que se vivió después de la tribulación, después de que el anticristo fue vencido, derrotado. Sigo leyendo. Entramos ya directamente en tema sobre lo que es la venida de Cristo, y dice el versículo 29, inmediatamente después de ¿qué? ¿De qué? Yo no sé esto cómo cabe en la doctrina del escapismo. O sea, que la tribulación, que la iglesia va a salir antes de la tribulación. Dice la palabra, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. Seguramente aquellos días son días que aún no hemos vivido al día de hoy. El sol se oscurecerá, y estas son señales de su venida. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y llegamos a este versículo tan importante, tan clave, que dice, entonces, después de que el sol se oscureció, después de que la luna no dio resplandor, después de que en los cielos, ¿quién sabe qué pasó entre todas las estrellas? Y digo, años atrás no se entendía claramente esto. Hoy día que en el cielo hay plataformas espaciales con bombas, con
misiles apuntando a diferentes lugares y tanta tecnología que al día de hoy hay en el cielo. Digo, seguramente esto pudiera empezar a aclararse. No quiero tomar aquella autoridad y decir, es que la estación espacial esta y aquella. O sea, no quiero decirlo de tal manera, pero seguramente las cosas se pudieran empezar a dar, de que vamos a ver tantas cosas en los cielos, en las estrellas. Pero dice la palabra, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no habla de una venida secreta. Aquí dice toda la tierra, todas las tribus, todos van a verlo cuando Él esté viniendo. Y dice que Él juntará a sus escogidos, a su pueblo, a su iglesia. Él los juntará de todos los extremos, de un lado hasta el otro lado, de los cuatro vientos. Y luego continúa hablando de la higuera. Aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí muchos tratan de usar este pasaje para hablar sobre el rapto, que van a ser llevados, protegidos y demás. No, si ponemos atención a lo que la Biblia está enseñando en esta parábola, es de que la gente que no hizo caso a Noé fueron los llevados, los que se perdieron, los que murieron. Los que protegió no fueron llevados, los que protegió son los que estaban dentro del arca. Entonces estarán dos en el campo, uno será tornado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y hasta este punto sigue hablando sobre la venida del Hijo del Hombre. Después de tribulación, después de la gran tribulación, después de todo lo que leímos aquí, está aún haciendo mención a la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahora, con esto voy a terminar. Si tú crees que va a ser antes, no hay problema. No estoy aquí al frente diciendo, es que el que no cree lo que yo estoy diciendo está perdido. Y no. El recuerdo es una profecía. Y tal vez pueda cumplirse de una manera diferente. Y a lo mejor hasta se cumpla de una manera que ni la primera, segunda ni tercera de las que se enseña. Yo no sé, Dios es Dios. Lo único que puedo decir, iglesia, estemos listos. Va a sonar la trompeta. Y que el Señor nos encuentre preparados. Nos ponemos en pie.